enfrentando, nadie más la puede ver más que el Señor. Yo no sé en qué situación se encuentre usted esta tarde. Tal vez está bien físicamente, tal vez usted está en sus plenas facultades físicas de llegar a cabo todo lo que quiere hacer, pero tal vez la tempestad que usted está enfrentando es no en lo físico. Y de eso quiero hablar en esta tarde. Mire, aquí en nuestra lectura donde empezaba diciendo, en el versículo 24, vamos a ver de ahí en adelante, dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero dice, pero él dormía. En el versículo 25, y vinieron, ¿quiénes? Sus discípulos, sus aprendices. Vinimos nosotros los que creemos en él, dice, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendiendo los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, a esta pregunta que me sorprende de tal manera aquí que dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y esa es nuestra primer parte donde quiero detenerme como primer punto en esta parte que dice, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Bueno, la palabra de Dios nos enseña desde el principio que en el principio creó Dios todo y todo fue por la palabra de Dios. Todo fue por la palabra de Dios. En Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo por Él ha sido hecho. Luego también la palabra de Dios, Cristo Jesús se presenta al hombre como la luz del mundo, se presenta también como el pan de vida, se presenta también como el agua de vida. Si se da cuenta usted, Jesús a través del largo de la Biblia se presenta como lo más básico que necesita el hombre para sobrevivir. Y aquí nos pregunta, y aquí preguntaban ellos, ¿quién es este hombre? De este hombre queremos hablar esta tarde, queremos enfocar nuestra enseñanza a exaltar el nombre de este hombre que se llama Jesucristo. Este hombre al que a toda tempestad le obedece. Aquel el que dice que por todo por él se sostiene. Ese hombre, de ese vamos a hablar esta tarde. Sabemos que Él es el que sostiene todo, sabemos que Él es la luz, que Él es la vida de los hombres. También sabemos que Él es el camino y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Ese es el que está con nosotros. Yo le decía hace un rato, muchas de las veces queremos tener el control nosotros mismos, pero nos damos cuenta que en nuestras limitaciones humanas no podemos tener el control. No importa la juventud que tengas, no importa la fortaleza física que tengas, no importa cuántos días por delante tienes, no importa cuántos planes por delante tienes. Cuando no reconocemos que el que tiene el control es el Señor, de nada sirve. Este hombre, el que preguntaba aquí, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Él es Jesucristo. Es el que hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, y no solamente para salvación de nuestras almas, sino también para llevarnos en el transcurso de las dificultades, en el transcurso de las tempestades. Por eso se le ha dado por nombre a este título, a este mensaje, el que calma la tempestad. Porque ese hombre no solamente es el que te deja allí para salvación y se va. No, sino que este hombre está todo tiempo presente allí. Si se da cuenta, ahí en los versículos anteriores solamente estaba a que los discípulos, a los aprendices bajaran y clamaran a Él y dijeran, Señor, sálvanos. No es nada diferente a lo que es hoy en día, hermano, hermana, que usted y yo, que en nuestro tiempo difícil, cuando literalmente la respiración se le vaya, cuando literalmente usted sabe que no puede llevar las cosas a cabo por sí mismo, que usted también de esa manera clame y diga, Señor, sálvame. Aquí vemos que estos hombres estaban turbados por la situación que estaba pasando, pero el Señor, no obstante, Él no los dejó así.
Su nombre fue exaltado después de que que vino gran calma, dice la Escritura. Vino gran calma y su nombre fue exaltado, y estos hombres reconocieron y dijeron, dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermano y hermana, que tú y yo estemos sentados realmente pensando y acordándonos en todo momento que cuando pase toda esta situación, o cuando, si tú no estás siendo afectado por esto, pero que dentro de tu corazón reconozcas quién es ese hombre. Y si los mares le obedecen, el viento le obedece, ¿quién somos usted y yo para no obedecerle? Si el Señor nos dice que nos congreguemos, aunque sea, ya sea por la situación en la que estamos separados en nuestros hogares, pero que allí escuchemos de su palabra. ¿Por qué? ¿Quién es este hombre? Jesucristo. Jesús es el que calma la tempestad. Déjele digo algo, que Él nunca prometió que no habría tempestades. Él nunca dijo que no habría dificultades en su vida. Él no dijo que todo iba a ser color de rosa en su vivir cristiano. Habrá dificultades, hermanos, hermanas. Habrá dificultades en las cuales usted va a tener que, ahora sí que, inclinar su rostro y literalmente estarle diciendo, Señor, sálvame, así como decían estos hombres. Solamente reconociendo que en Él hay la salvación. No estamos diciendo solamente de las almas, sino para todo tipo de tempestad en nuestra vida. También encontramos, hermano, otro ejemplo más adelante. Si me acompaña a Mateo, ahí mismo en Mateo capítulo 14, más adelantito, estamos en el 8, vamos a Mateo 14, ahí sí está usted en su casa, en sus Biblias. Y vamos a leer otra porción bíblica. Decíamos en el primer punto, ¿quién es este hombre? Este hombre es Jesús, el que calma la tempestad. Ahora, como segundo punto, vamos a Mateo capítulo 14, versículo 25. Del versículo 25 al 33. Encontramos otra situación que estaba sucediendo allí. Estaban pasando por otra situación parecida. Estaban pasando por una tempestad. Dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, dice, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló. Escucha, después, aunque en el temor, en medio del temor, Jesús nunca deja de hablarte, hermano, hermana. Aquí encontramos claramente, dice, Jesús les habló, dice, de la siguiente manera, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Te das cuenta? En ese tiempo de dificultad donde estos hombres se están llenando de temor, se están llenando por lo que están viendo alrededor, pero el Señor no se detiene, no los deja así, solamente les dice, tened ánimo, yo soy. Es lo mismo que te dice a ti, a mí, hermano, hermana, la situación por la que estés pasando, lo que esté sucediendo, tened ánimo. ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? Jesús. Yo soy. No temáis. Esa otra cosa que te encarga, que me encarga a mí, no temas. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, y diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Aquí encontramos otra porción similar a lo que estaba sucediendo anteriormente. Estamos encontrando aquí a estos varones una vez más llenados por el temor. Les estaba azotando una vez más esas tempestades, pero nuestro Señor en su bendito amor, diciendo de esta manera, de la siguiente,
El que preguntaba en nuestros primeros versículos diciendo, ¿quién es este hombre? Aquí en el versículo 27 diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, dice el Señor. Luego el versículo 28, cuando Pedro le dice, Señor, que yo vaya a ti, que yo vaya a ti, y le pide que él quiere pasar también por las dificultades, pero sucede algo peculiar allí. Lo llama el Señor en el versículo 29 y le dice, ven, descendió Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Empieza la circunstancia, baja Pedro de su barca, cuando se empiezan a salir de control las cosas, cuando tú y yo sentimos que ya se nos fueron de las manos las situaciones y cuando ya sentimos que por nosotros mismos no podemos y empezamos a tener miedo, podemos clamar al Señor para que sea Él quien sea nuestro oportuno rescate. Y dice el versículo más adelante diciendo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, que dice, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego quiero que vayas ahí al versículo 33. Después de que pasa todo esto, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, hermano, a pesar de todas las circunstancias que esté pasando, a pesar de todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, de los temores, de las cosas que se salen de control, recordemos quién es este hombre, el que está en nuestro corazón, el que está con nosotros, el que nos compró con su bendita sangre. Y aquí en esta porción bíblica diciendo, verdaderamente el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es el que está con nosotros, el que creó todo desde un principio, es el que está con nosotros. No lo olvidemos, hermanos. Pero quiero que te des cuenta de dos cosas que están pasando en estas dos escrituras que leímos. En las dos escrituras que leímos, el Señor Jesucristo pregunta, ¿por qué dudaste? Dice otra palabra, también dice, hombre de poca fe. Escucha, hermano, no lo dice en reclamo, no lo dice para que te sientas tú aplastado porque si alguna vez fallaste cuando estabas tú en tus dificultades. No lo dice para que tú te sientas como que ya porque te equivocaste de esa manera ya no va a haber salida. No, hermano. En nuestra naturaleza humana llegamos de vez en cuando de vez en cuando a dudar y a preguntar, Señor, ¿estaré haciendo tu voluntad? Señor, ¿qué está pasando? Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué estás ahí? Señor, ayúdame. ¿Por qué me está sucediendo esto? Llega el momento en que nosotros debemos también clamar a Dios para que sea quien nos ayude a creer en Él. Mire, acompáñeme a Marcos, no pierda aquí su lectura en Mateo, en Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 23. Estábamos diciendo que en estas dos porciones bíblicas encontramos que nuestro Señor Jesús les dice que ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Le está diciendo que hacía falta fe en ellos un poco. En Marcos 9:23, ahí cuando lo lleguemos, vamos a leer desde el 23, sí. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, y dijo, creo. Y luego dice más adelante, ayuda mi incredulidad. Escucha, le está diciendo a nuestro Señor Jesús, al que estábamos presentando de hace un rato, le está diciendo, Señor, creo, ayúdame incredulidad. Hermano, hermana, si en algún momento tu fe ha flaqueado o si tú estás preguntándote o te sucede lo que le pasó a estos varones, que viene a ti esa pregunta, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste?
Tú solamente clama al Señor, Él es bueno para ayudarte a solventar, así como vació a Pedro y lo sacó de las aguas, así es bueno Él para hacerte de tu mano y ayudarte en tu incredulidad. Aquí en esta porción bíblica encontramos también, no estamos diciendo que sea un superhombre que nunca vas a tener un poquito, siquiera una chispita de duda. Yo no estoy diciendo en cuanto a la salvación, yo estoy diciendo en cuanto a la tempestad, cuando la tempestad viene. Cuando la tempestad viene y que tú empiezas a preguntar, no desfallezcas, hermano. Al contrario, hermana, está sucediendo lo que esté sucediendo, estás bien, que gloria a Dios, que pídele a Dios que te siga ayudando para que sigan así las cosas bien para tu vida. No a todo lo está yendo de la igual manera, pero va a llegar el día, hermano, hermana, que vas a tener que decir, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, hermano, hermana, que en nosotros recordemos de acuerdo a estos ejemplos bíblicos, que nosotros también tenemos que estar tomados de la mano de aquel hombre, quien es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, sabiendo ya todas estas cosas, hermanos, sabiendo que va a haber dificultades en nuestras vidas, sabiendo que va a haber problemas, sabiendo que no estás exento de que pasen estas cosas en tu vida, quiero darte otros ejemplos también en cuanto a situaciones, cuando tú estás en tu hogar, digamos que estás en un hogar cristiano, muy bien, que estás dentro de un lugar donde todos van a la iglesia, pero hay veces que dentro de ti estás pasando por dificultades las cuales nadie más las entiende, solamente el Señor las ve. Mire, acompáñeme a primer libro de Reyes. Y vamos a ver del capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a ver allí el versículo 1 en adelante. Cuando está pasando, aquí estamos primero con Samuel. Dice, entonces Elías, con Elías dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está en frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por las mañanas y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, dice aquí más adelante, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Quiero que te des cuenta, aquí también este varón está haciendo la voluntad de Dios, está él llevando a cabo lo que Dios le pide, pero luego lo que era su sustento para beber agua, se seca. Después, más adelante, el Señor lo va moviendo, lo va llevando de un lugar a otro, y llegamos que encuentra con la viuda. Y después de que llega ahí con la viuda, le pide de comer, y ya la viuda estaba solamente como diciendo, ya nada más para mí y para mi hijo me queda. Y el siervo le dice, dame a mí primero. Y la mujer, en pocas palabras, ahí podemos encontrar que también su fe es por esta prueba, como diciendo, le entregaré. Pero ¿qué es lo que hace esta mujer? Le entrega. Y usted pudiera decir, ya la bendición de Dios solamente está sobre ella y ya. No, después muere su hijo.
Y después Dios se vuelve a manifestar a través del siervo, reviviendo al hijo de la mujer. A lo que voy con todo esto, hermano y hermana, es de que en el transcurso de nuestra vida cristiana siempre va a haber dificultades. No vamos a estar todo tiempo recolectando rosas o recolectando frutos y sin que pasen dificultades en nuestra vida. En el transcurso de nuestro diario vivir encontraremos las dificultades a las cuales tal vez tú y yo no les encontremos solución, pero el Señor dará solución. Estábamos diciendo que por eso es importante reconocer quién es este hombre. ¿Quién? Jesucristo. ¿Quién es este Jesucristo? Verdaderamente el Hijo de Dios. Aquel que nos compró con su sangre para darnos vida eterna, pero no está diciendo para que vivamos en un lecho de rosas. Aquí en esta porción bíblica en Primera de Reyes, vamos a leer otros cuantos versículos. Y dice el versículo 13, 17:3 dice, 17:13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite ni la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a las palabras que Jehová había dicho a Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y dice, la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿Te das cuenta, hermano? Incluso estando ahí cerca al siervo de Dios, la mujer estaba obedeciendo a lo que la voluntad de Dios era, pero aún así su hijo estaba pasando por dificultades. Quiero que te imagines, hermano, hermana, usando como ejemplo una prédica que estaba dando mi hermano Osmundo anteriormente, que decía, cuando tu hijo o tu hija o tu ser querido está ahí yaciendo en la cama y que tú no puedes hacer nada. Quiero que veas a esta mujer, tal vez en esa desesperación que estaba, tal vez no sabemos si ella estaba diciendo, Señor, ¿por qué? No lo sabemos, pero de acuerdo a las escrituras anteriores que encontramos, que Jesús mismo les preguntaba, ¿por qué dudaste? Entonces, aquí no podemos decir que esta mujer era totalmente diferente a cualquier otro ser humano. Tal vez por su mente estaban pasando muchas cosas, estaban revoloteando y diciendo, Señor, mi hijo. Pero quiero que te des cuenta más adelante. No está diciendo que no le iba a dar dificultades en su vida, no está diciendo que no iba a haber tempestades en su vida. A lo que vamos aquí, que el que calma las tempestades es el Hijo del Rey, el Hijo de Dios, Jesús mismo. Aquí a través del siervo de Dios, en el versículo 18, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Te das cuenta? Aquí en este versículo encontramos en la dificultad y empieza esta mujer a preguntar, ¿será que mis pecados me han alcanzado? ¿Será que lo malo que hice hace cuántos días ya me está agarrando? Tal vez tú, hermano, o mi persona, en el tiempo que estábamos en la dificultad o en el tiempo cuando tú estás solito, donde nadie más lo ve y tú estás preguntando, Señor, ¿será que ya vino acaso la paga de lo malo que hice? Te empiezas a preguntar, es como cuando Pedro estaba pasando por las dificultades y él estaba allí diciendo, Señor, clamando al Señor, Señor, sálvame. Aquí encontramos, dice el versículo 19, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, ¿recuerdas, hermano, hermana, anteriormente lo que estábamos diciendo? Clamando a Jehová en las otras porciones bíblicas, clamando a Jehová. No te olvides de clamar a Jehová. Siempre en dificultad, clama a Jehová. Aunque no haya otra salida, aunque tu mente esté dando vueltas por otro lado, clama a Jehová, no te olvides de eso. Porque es fácil, hermano y hermana, que nos encerremos, nos enterremos entre tanto pensar, así como le pasó aquí a esta mujer en el versículo 18, que puedes correr el riesgo de no clamar a Jehová. Todo por estar encerrado
en tus pensamientos. Aquí entonces el Señor, aquí claman a Jehová, dice, y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir a su hijo? Y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma del niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Bueno, te recuerdo, ¿quién oyó a Pedro? Jesús es el que oyó. ¿Quién oyó los discípulos? Jesús es el que oyó. Y aquí encontramos, y Jehová oyó la voz de Elías. Jehová escucha tu voz cuando tú le clamas, hermano, hermana. Jehová escucha tu voz, Jesús escucha tu voz cuando tú clamas a Él. Y dice, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño lo trajo al aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces, versículo 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Encontramos ahí este ejemplo de esta mujer que no estaba, que como decíamos, no estaba diciendo que no iba a pasar por dificultades. No estaba diciendo que por el hecho de estar haciendo la voluntad de Dios o de haber obedecido a lo que el siervo le había pedido, ya por esa razón estaba exenta de pasar por dificultades o incluso de que la salud de su hijo pasara así sin problemas. No, encontramos que hubo problemas. Aquí solamente el punto es recordar quién es el que solventa las tempestades. Ahí en esta parte anterior encontramos que fue Jehová respondiendo a Elías, respondiendo a la oración. ¿Quién es? Es Jesús el que calma las tempestades. Quiero que te imagines qué tranquilidad vino a esta mujer que hasta el final terminó diciendo que la verdad, que la palabra que hablaba Elías era verdad y que era de Dios. Al final del versículo dice, ahora, hermano, hermana, en el tiempo cuando tú estés con dificultades, donde, como te estoy diciendo hace un rato, que tal vez todos van dentro de tu casa, todos dentro de tu casa van a la iglesia, pero tal vez tú estás pasando no por la dificultad física. Tal vez tu batalla, lo que estás llevando a cabo, la tempestad en la que estás es otra. Quiero que me acompañes al primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Recordándote, hermano y hermana, que aquí el que ayuda a calmar la tempestad es Jesús. El que calma la tempestad es Jesús. Aquí en primer libro de Samuel, capítulo 1. Encontramos a Ana, y del versículo 5 en adelante vamos a leer, dice, 1 Samuel capítulo 1, versículo 5, dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Aquí encontramos en esta porción bíblica, encontramos a una mujer, sí, iban a subir a dar gloria y honra a Dios. Tal vez ahí estás tú, hermano o hermana, donde sí, tú estás dentro de la iglesia, no estás pasando por dificultad tal vez de enfermedad física, pero lo que te está atormentando está dentro. Solamente tú lo conoces, tú y tu Señor lo conocen. Tal vez ni los mismos que están en tu casa se dan cuenta de lo que estás pasando. Sí, van a la iglesia también ellos, son espirituales, sí, también son espirituales, pero la tempestad con la que estás batallando, solamente tal vez tú y el Señor la conocen. Aquí encontramos en el versículo 6 que esta mujer Ana la irritaban, la frustraba a su rival. Y luego dice aquí el versículo 7, dice que hacía así cada año cuando subía a la casa de Jehová. Sí, subían. Dice más adelante, por lo cual Ana lloraba
¿Te das cuenta? Ana estaba pasando por esta dificultad, como la que te estaba diciendo, dificultades o tempestades, solamente las que tú conoces y nadie más que tú y Dios. Dice que subía a la casa de Ana lloraba y no comía. Y fíjate en el versículo 8, como responde, y diciéndole el Cana, su marido, como diciéndole, ¿no te soy yo mejor? Dice, ¿por qué lloras? Como diciendo, ¿a poco no es suficiente que estemos haciendo esto o tal cosa para la obra de Dios? ¿O a poco no te soy yo suficiente? ¿O a poco lo que haces no es suficiente? Hermano, hermana, hay veces que tu batalla o tu tempestad, la que estás llevando a cabo o por la que estás pasando, ni los mismos de tu casa lo van a entender. Pero quiero recordarte, si tu tempestad no es de enfermedad, no es por problemas físicos, no es por otros problemas de trabajo, no es por otros problemas de lo que cualquier otra persona se pueda imaginar, pero que es por algo que solamente Dios y tú conocen, quiero que recuerdes que el que calma la tempestad es Jesús. Aquí más adelante encontramos que la oración de Ana fue respondida y Dios le concedió a su hijo. Y Ana le entregó a su hijo a Dios. Samuel después fue usado de gran manera. ¿A qué vamos con todo esto, hermano, hermana? Que este es otro tipo de tempestad por la que puedes estar tal vez cruzando. Pero recuerda que el que calma la tempestad es Jesús. Mira, hermano y hermana, a través de estos ejemplos que hemos visto a través de la palabra de Dios, quiero que recuerdes y que adentres en tu corazón que aunque nadie más lo vea, aunque nadie más sepa lo que estés batallando, pero que sepas que hay uno, el cual te pide que todo tiempo recuerdes que Él te puede ayudar a calmar la tempestad. No está diciendo que no vas a pasar por ellas, está diciendo que Él está allí escuchándote, esperando a que tú clames a Él, así como cuando clamaban estos hombres en la tempestad, diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué hacer, hermano, cuando ya no sientes que no hay nada alrededor? Vamos ahí mismo en primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Ahí mismo en Samuel, vamos adelantito, capítulo 30. Capítulo 30. Versículo 6. En este tiempo de dificultad, y no solamente por lo que está ahorita, hermano y hermana, sino que puede ser en el transcurso, incluso cuando estemos congregándonos dentro ya, pero estas son tempestades que ningún ser humano o ningún hijo de Dios que cree en Cristo se va a librar de pasar por ella. Nuestra fe va a ser probada de esa manera, tal vez. Y como decíamos anteriormente, el pedirle al Señor que nos ayude, incluso en nuestra incredulidad, que nos ayude a creer cada vez más y más en Él. Aquí en primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo, vamos a leer desde el 1 para que veamos lo que está sucediendo después de lo que pasó. Dice, cuando David y sus hombres vinieron de Ziklag, al tercer día los de Amalek habían invadido a Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Pero fíjate, ¿a dónde vino David? Vino a su ciudad, a su lugar. Él ya regresaba a su lugar. Dice, ¿y qué es lo que encontró, hermano, hermana? Encontró, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. El versículo 4, encontramos aquí otra tempestad, otra de las situaciones por la que pasa un hombre de Dios, una mujer de Dios. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Cuando faltan las fuerzas para llorar y que tú sientes que ya no puedes más, ¿qué puedes hacer, hermano? ¿Qué puedes hacer, hermana? Cuando el dolor es muy grande, ¿qué puedes hacer? Ve el versículo 5, dice, las dos mujeres de David
al versículo 6, por favor. Y David se angustió mucho, dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hacer, hermano, cuando estás pasando por todo ese tipo de dificultades? Cuando ya el dolor es difícil, cuando sientes que no hay salida. Aquí encontramos en el versículo 6, ¿qué podemos hacer nosotros? No es recurrir a nuestros propios medios, no es recurrir a nuestras propias fuerzas, no es recurrir a nuestra propia salud, no es recurrir a los vecinos, no es recurrir a los demás, a quien primeramente debemos clamar, así como veíamos anteriormente, a los que clamaban, a aquellos que estaban pasando por dificultad. Señor, sálvame. A ese mismo nosotros clamar. Aquí encontramos en el versículo 6 diciendo, y David, en el versículo 6, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces recordemos, hermanos, hermanas, que nuestra única fortaleza a partir de todo lo que hemos de pasar, de todas las tempestades, el que da la salida, el que soluciona las tempestades, el que calma las tempestades es Jesús, es nuestro Señor. Pero ¿cómo sucede esto? Cuando tú y yo nos fortalecemos en nuestro Dios, en Jehová. Quiero que te des cuenta que aquí en el versículo dice de la siguiente manera, David se fortaleció en Jehová, dice su Dios. Está hablando de un Dios personal, hermano y hermana, que esa misma manera lo veamos igual nosotros. Cuando estemos en estas tempestades, en estas dificultades, cualquiera que sea, la que el Señor sabe que estés pasando, que tú digas, yo me fortalezco en mi Señor, en mi Dios. Para esto es necesario conocerle en oración, conocerle a través de la lectura bíblica, conocerle a través de un estrecho caminar con él. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el versículo 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David, y ahí está la clave. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con los 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en aquel campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en unos 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y ya más adelante encontramos después que estos enemigos son entregados en manos de David. Pero ¿cómo se llevó a cabo esto, hermano y hermana? Fue porque David se fortaleció en el Señor, consultó al Señor. Y para eso es necesario que nosotros, para que la tempestad, para que nos ayude Dios a pasar por la tempestad, consultemos a Él. Recordando quién es Jesús, el que calma la tempestad. Recordando esto, hermano y hermana, que lo traigamos a memoria, que lo guardemos en nuestros corazones, que no hay situación por la que estés pasando o por la que has de pasar, que Dios no te pueda ayudar o que Dios se olvide de ti. El Señor siempre está al pendiente de lo que ha de suceder. Y estábamos diciendo, cualquier persona va a pasar por dificultades, no lo olvides. Y en cuanto a nosotros, recordemos en todo tiempo confiar en aquel que calma la tempestad, el cual es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, esperemos que en esta tarde estos versículos sean de bendición para usted, tanto para usted como lo fueron para mi persona. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ir en oración. Padre Santo, Señor, venimos ante ti en esta tarde a darte gracias, Señor, por
bendito privilegio que tú nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder leerla, Señor. A pedirte seas tú con cada hermano que esté pasando por tempestad, que tú le ayudes, Señor, que seas tú quien nos ayudes a tener la fortaleza y a recordar en todo tiempo que tú eres el que calma la tempestad, Padre mío. Te suplico, Señor, seas con los que están pasando por recuperación ahorita, que les ayudes, y en cuanto a nosotros, Señor, que nos permitas llegar con bien a nuestros hogares. Te pedimos esto para tu honra y gloria y damos gracias en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.